Hola, ¿cómo estás? Qué hermoso estar en el paraíso. Me siento tan feliz de haber llegado al paraíso, a la isla del encanto, al encanto de la isla Manila, Filipinas. Hoy es el 29, sábado 29, y estamos empezando una nueva y linda lección. El libro de Marcos. Y para el sábado de tarde, el versículo de memoria se encuentra en Marcos 1, 14 y 15. Marcos es el evangelio más pequeñito de todos, pero el más poderoso. A todos los que están preparando para el bautismo, yo siempre les digo, lean el libro de Marcos. Prefiero que lean Marcos una vez, dos veces, tres veces, 10 veces, de arriba abajo, de abajo arriba, que leer toda la Biblia y no entender nada. El versículo de memoria es: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, y decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean el evangelio de las buenas nuevas. La lección divide al libro de Marcos en dos partes, del 1 al 8 y del 9 al 16. Dos partes. Es el evangelio de Cristo, pero tiene dos partes. Capítulo 1 al 8, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesucristo? Y capítulo 9 al 16, ¿a dónde está yendo Jesús? Respondo, ¿quién es Jesús? El Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. ¿A dónde va Jesús? Respondo, está yendo a una cruz. Por eso, el libro de Marcos se divide en dos partes, las dos partes grandes, 1 al 8 y 9 al 16. La lección nos habla acerca de quién era Juan Marcos. Y en la Biblia encontramos 1 de Pedro 5:12, en donde habla del padre de Marcos. Y en Hechos capítulo 12, versículo 12, habla acerca de la madre de Marcos. Ahora, el padre de Marcos era Pedro. Ahí dice, lo que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saludamos, y también mi hijo Marcos, mi hijo Juan Marcos. Entonces acá tenemos a Pedro, dice, mi hijo es Juan Marcos. Entonces, si Pedro, el apóstol, tenía un hijo que se llamaba Juan Marcos, y ese mismo Juan Marcos tenía una madre, y esa madre se llamaba María de Jerusalén, muy rica, y lo puedo leer en Hechos 12:12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reuniéndose orando. Esto me indica que el padre de Marcos era Pedro, y la madre de Marcos era María de Jerusalén. Entonces, si Pedro tenía una suegra, y la madre de Marcos era María, ¿qué relación había entre Pedro y María de Jerusalén? Sencillo, si tienen el mismo hijo, estaban casados. Ahora, ¿por qué dice la Biblia? ¿Por qué no dice la Biblia que Pedro salió por obra milagrosa del ángel y las cadenas se le cayeron y salieron y Roda fue a la puerta y abrió? ¿Por qué no dice que fue a su casa? ¿Por qué no dice y Pedro salió a su casa? Si era la casa donde estaba su hijo Juan Marcos y su esposa María de Jerusalén. Yo no sé porque de repente no había pagado la hipoteca, no sé. Pero lo cierto es que este Juan Marcos era el hijito de Pedro y el hijito de María. Entonces, cuando estuvo en la cárcel, Pedro dice, mi hijo Marcos escribió el evangelio. Y este evangelio se divide en dos. Capítulo 1 al 8, ¿quién era Cristo? Y capítulo 9 al 16, ¿a dónde iba Cristo? Y el evangelio es las buenas nuevas. Y ese evangelio está dispuesto para ti y para mí. Termino con un relato. Este domingo pasado, mi cumpleaños.
Fue un cumpleaños espectacular. Nunca lo había pasado en el avión. Ustedes saben que nací el 23 de junio de 1966 en Lima, Perú. Un día antes del 24, que es el Día del Indio. Y yo salía al aeropuerto, llevado gentilmente por mi hijo, y llego al aeropuerto y durante el día tuve 3 incidentes que quiero compartir contigo. Incidente número 1. Nadie fuera de mi familia, nadie me saludó feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Y yo no espero que me digan feliz cumpleaños, porque el único que merece ser homenajeado en un cumpleaños es Dios. Para Él la gloria, para Él las gracias de 58 años. Sin embargo, antes de entrar al avión, para animarme el espíritu, la señorita me dice, una señorita que ni me conoce, Luis Benjamín del Pozo, feliz cumpleaños. Era la señorita de Asiana Airlines, que me estaba viendo mi pasaporte y mi pasaje y me estaba deseando un feliz cumpleaños. Incidente número 2. Ya en el avión encontré la división entre ricos y pobres. Los ricos durmiendo, 20, 30, 40 camas, 5,000, 7,000, 10,000 dólares, ricos. Los pobres estamos ahí apretujados, descuajeringados, arremetidos, sin privacidad, 24 pulgadas de entrada, 24 pulgadas de salida, escuchando los niños, los bebés llorando. Interesante. Entonces yo tuve, por esas coincidencias de la vida, a un compañero de viaje de acá, de Los Ángeles hasta Corea, y a otro compañero de viaje de Corea hasta Manila. El de Los Ángeles era un borracho empedernido, que no podía dormir, que se movía de un lado para otro, que llamaba a la azafata, compraba una bebida de 24 dólares, compró otra de 44 dólares, y al último compró una más cara de 50 dólares. La azafata le dice, no lo puedes tomar acá. ¿Cómo que no? Le dice, ya estaba un poquito borrachito, bajo los efectos. Y me dice, si ella no me vende, voy a pedir que me devuelvan el dinero. Ok. Y decidió hablarme toda la noche. Yo estaba cansado, había predicado 3 veces, estaba saturado, no deseaba hablar con nadie. Pero él dijo, voy a hablar con este peruano toda la noche. Y me habló de su vida en Tailandia, de su vida allá en Qatar, de su vida en San Diego. Había nacido en San Diego. Cada vez que se le malograba el carro se iba a Tijuana, regresaba y me hablaba. Entonces yo pensé en mi corazón, si este camarada me va a hablar toda la noche y me va a tener despierto, voy a tener que predicarle el evangelio. Y lo hice. Y me dijo, yo he escuchado que hay muchos pastores en Los Ángeles. Parece que tú eres pastor, tienes tu Biblia allí, tienes tu himnario, tienes tu folleto de escuela sabática que estás estudiando. Cuando veo tu teléfono, estás estudiando el folleto de escuela sabática. ¿Hay algo de la Biblia? ¿Qué me podrías decir a mí? Y me empieza a hacer preguntas. Y yo le dije, mira, hay en Juan 4 una bebida que el día que la tomas, nunca más vas a tener sed. Y él me dice, ¿cuál es esa bebida? De repente es brandy shot, de repente es una tequila. Yo le dije, no es ninguna tequila, no es ninguna bebida alcohólica. Lo que tú necesitas es la bebida del agua de vida eterna, que solo viene de Jesucristo. Y le di un estudio bíblico, y le prediqué un examen expositivo, y le di un estudio bíblico, y le hice un llamado, y le dije, mira, llámame a este teléfono, puedes hablar conmigo, yo te bautizo, y estaremos en el reino de los cielos, deseando la vida eterna. Fue una alegría darle el evangelio. Fue una alegría para él recibir el evangelio. Abrió sus ojos, y ya lo dejé deseoso de esperar la segunda venida de Cristo. Bueno, eso es el libro de Marcos. Es un libro chiquito, es un sermón chiquito, donde Marcos le dice, es hora de aceptar a Jesús. Es hora de aceptar un Cristo del Mesías del Antiguo Testamento, y es hora de entregarse a Él
porque cuando Cristo venga, tú y yo vamos a llevar nuestro carácter y vivir con Él por toda la eternidad. Feliz sábado, nos vemos mañana.